Uno, Rusia dice que Estados Unidos está obligado a compensar a todos los países por la pandemia del coronavirus. Últimamente, este año 2022, Rusia, su Kanitze Lavrov y su presidente Putin, y demás corifeos dentro de la Duma o del Senado, de la Comisión de Seguridad Nacional, han establecido muchos y demasiados chistes, a veces para consumo interno, a veces para el ámbito internacional, pero siempre con absoluta irrealidad, casi como si fueran tierra pizzeros. Y eso no puede ser, porque encubre la idea de la gestión de la pandemia dentro de la propia Rusia, que ha sido absolutamente aberrante, aun cuando sabemos que la propia Rusia está dentro de Europa poblacionalmente en su mayoría, aunque está dispersa en mucha medida, en tanto en cuanto es distinto el entorno de San Petersburgo, el entorno del Cáucaso, con las diferentes repúblicas, ya sean budistas, islamistas o cristianas, ¿no? La zona del Rostov del Don, del ámbito de Moscú, Ekaterimburgo o Vladivostok, o las zonas más próximas a Kazajistán, o a China, o a Mongolia, o la zona siberiana, más hacia el norte, la zona Yakutia. Es curioso porque hay muchas zonas no étnicamente rusas que igual han percibido de manera distinta lo que ha sido la gestión de los rusos dentro de su propio país del ámbito de la pandemia. Sería interesante que hubiera democracia y medios de comunicación libres para poder preguntar bien a los ciudadanos cuál ha sido la percepción de la gestión del Kremlin de la pandemia de estos últimos 2 años y medio. Pero en fin, también hay que añadir el ámbito de las dosis de la receta de Sputnik, que como vacuna fue utilizada como arma geopolítica, siendo vendida en una proporción de 1 a 5. Producían uno y vendían en el exterior 5. Por cada una, 5 en el exterior, con lo cual no tenían capacidad para cumplir todos los compromisos internacionales. Incluso dieron la fórmula del jarabe para que otros fabricaran en aquel país la formulita. ¿Cómo hicieron, por ejemplo, con Argentina? Para evitar que la población tomara Pfizer o Moderna o otras de estas malvadas vacunas occidentales que seguramente te metían un microchip ahí para adorar a la OTAN, adorar a la Unión Europea, el globalismo, la Agenda 2030 y las Naciones Unidas. Incluso puede que te convirtieran en jesuita, masón o miembro honorario del Club Bilderberg. Estas cosas pueden parecer un choteo de un servidor, pero estas cosas en redes sociales se dicen y se escriben y se ponen en imágenes de estas bonitas tipo meme. Y la gente en Telegram y en WhatsApp lo ha difundido hasta el punto de que en WhatsApp lo prohibieron, es decir, la circulación de mentiras, y en Telegram de momento sigue siendo libre. Pero ya llegará su tiempo. Rusia, por lo tanto, es un país donde ha tenido dificultades amplísimas a la hora de establecer la relación con la pandemia. Y esa dificultad interna la contraponen con un asalto hacia los demás. Evidentemente, en este momento de dificultad respecto a la guerra, invasión, agresión imperialista, fascista en Ucrania, los rusos no van a intentar meterle el dedo en el ojo porque bastante tienen que los chinos no se han pasado al lado de los ucranianos, pero si les insultan gravemente igual empiezan a enviar armamento a los de Volodymyr Zelensky y eso sería de cachondeo porque sería la puntilla de Vladimir Vladimirovich Putin en el Kremlin. Y por supuesto, la idea de que incluso podrían recuperar el Kubán, cosa que a principios del siglo XX era parte de Ucrania. No, pero no. Estas cosas las tienen un poquito de cuidado los rusos. De decir que la pandemia empezó en Wuhan, en China. Como todos recuerdan.
No, hay que echarle la culpa a los Estados Unidos. Que hay que decir que aquellas instalaciones militares eran de Bill Gates, de George Soros o de presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ahí gaga, una cosa ahí, haciéndolo en persona, y Kamala Harris ahí como de enfermera, Rottenmeier o Ratchet, lo que fuera ahí, detrás, tratando de, señor, aquí, sí, meta aquí, no, al otro lado. Y ahí los soldados, vamos a distribuirlo por el mercado más próximo, porque somos listos, y vamos a hacerlo que salga a la luz en la puerta de atrás, que tenemos un mercado donde se venden pangolines y la gente se va a infectar para que nadie tenga ninguna posibilidad de vincular el mercado de pangolines y de la salida trasera de los excrementos de la base militar ultrasecreta de los chinos. No, porque no es de los chinos, es una base estadounidense. Es culpa siempre de los yanquis, de la OTAN y de la esfera eurooccidental y de la trilateral. Por supuesto. Por eso resulta alucinante escuchar estas cosas de parte de los rusos, siempre tratando de decir esto de que el presidente de la Duma estatal, el señor Vyacheslav Volodin, afirmando que Estados Unidos está obligado a compensar a todos los países afectados por la pandemia por las pérdidas sufridas, al tiempo que pide detener y desclasificar los trabajos de la investigación biológica militar de Washington DC. Es lo que decía. Esta gente piensa que el accidente de Wuhan fue culpa de los Estados Unidos, porque Estados Unidos está en todo el mundo y ellos manejan los hilos de todo lo que existe. Incluso dijeron aquello de los centros laboratorio en Ucrania, como que eran también de la élite masónica estadounidense, y que ahí estaban fabricando una serie de cosas malignas para matar a la gente de todo el mundo. La que puede matar a la gente de todo el mundo es la obsesión de los rusos de evitar la comercialización del grano y del cereal de Ucrania y de la propia Rusia. No para los europeos, no para Estados Unidos, pero sí para algunos países africanos que van a empezar a sufrir hambrunas. Y eso es grave porque están chantajeando al mundo para la destrucción de personas en el tercer mundo, con la idea de que estos van a rebelarse y van a tratar de hacer una marcha y van a ir por todo el ámbito del Sáhara a pie para tratar de crear una crisis migratoria, como si fuera un interruptor de enciendo, apago, y una crisis migratoria africana que entre por el sur, por parte de la Unión Europea, y ahí vais a pagar pulgas y cucarachas vuestro apoyo al nazi de Zelensky. Vais a ver vosotros. Esto es lo que piensa el verdadero amo del Kremlin, que es Vladimir Vladimirovich Putin. Tratar de establecer estas jugadas magistrales y estupendásticas para tratar de frenar el ímpetu de esos nazis europeos, porque todo el que se oponga a la gran madre Rusia es alguien que está el día 1 de febrero del 1943 instalado en Stalingrado defendiendo al sexto ejército del general von Paulus. Y da igual quién seas. Que seas británico, italiano, sueco, rumano o suizo. Te opones a que Ucrania sea una parte integral de Rusia. Por tanto eres nazi. Nazi de toda la vida. Porque basas tu principio en la defensa de los derechos humanos, elementos de las instituciones occidentales como la autodeterminación, la defensa de los países a una agresión externa, y esto les molesta y sirve para tratar de tener coartadas que opaquen esta agresión imperialista que no le está yendo demasiado bien, ¿verdad, camarada? Bueno, pues ahí está, tratando de esparcir la mierdecilla con teorías de la conspiración que han circulado bastante para evitar que el pueblo de Rusia ponga en cuestión la gestión de la pandemia dentro del país, cosa que sería lógico y sería razonable, pero es mejor tratar de desviar la atención, un poco como cuando pasó lo de Chernóbil con, no en el año 86, sino la serie de HBO.
del año 2020. Dijeron, vamos a hacer la contrarréplica de parte de Rusia. Y como dije en un vídeo respecto a un libro conspirativo del asunto de Chernóbil, dije, bueno, han sacado finalmente una película que se llama Abyss, Chernóbil Abyss, Abismo. Pensé, van a decir lo que prometieron que iban a decir. No, era una película ñoña, romanticona, entre un bombero y una enfermera. Ya está, una película sin más, ningún contenido. Por lo tanto, estas cosas de tratar de desviar atención con algo, conspiraciones, redes sociales, pandemia. Por eso pensé que cuando en la pieza de Europa Press ponía al final, es un error garrafal en mi opinión de la biotecnología, no es un desbordamiento natural. No lo sabemos con seguridad, debo ser absolutamente claro, pero hay suficientes pruebas de que debería ser investigado y no lo está siendo investigado ni en Estados Unidos ni en ningún sitio. Y añade, en sus declaraciones destacó además que existen razones reales por las cuales no se quiere investigar el origen del virus y lamentó la guerra en Ucrania, que a su juicio podría haber sido evitada. Se habría evitado si Estados Unidos no hubiera sido tan insistente en empujar a la OTAN hacia el este. Así tal cual, en primera impresión me dio la idea de que había una vinculación entre la pandemia y la guerra en Ucrania. ¿Qué pasa? ¿Que el virus ha provocado que Ucrania tenga que ser invadida por los rusos o por algo parecido? Es algo que no llegaba a entenderlo. Y sobre todo, bueno, tal vez son dos partes. Ya que estamos aquí vamos a hablar de esto otro, que el señor portavoz de pues se acordó, ahí va, los donuts, que tengo que hablar también de esto otro. Oye, esperad, no solamente vamos a hablar de la pandemia, vamos a hablar de esto otro. Pero es que es eso, la idea que tiene lo transmite a través de eso de que pone al final. Se habría evitado si Estados Unidos no hubiera sido tan insistente en empujar a la OTAN hacia el este. Eso es mentira. Es mentir contumazmente en tanto en cuanto nadie ha empujado ni hacia el este, hacia el sur, ni hacia el norte, ni hacia el oeste la organización del Tratado del Atlántico Norte. Han sido los países que han escapado huyendo de la mafia rusa, antes comunista, y se han independizado. Y quieren a alguien que les defienda ante la posibilidad de volver a entrar dentro del salseo, como se vieron Polonia, los países bálticos, en los años 20, 30, 40, para luego pasar 40 años debajo de la bota soviética. Y eso marca. Marca tanto que quieren separarse de cualquier posibilidad o veleidad de imperio soviético o zarista con capital en el Kremlin. Y eso les llevó a entrar en la Unión Europea y en la OTAN. Porque la Unión Europea no ha querido establecer para sí mismo, por lo menos hasta ahora, una protección de seguridad suficiente para el propio continente, y eso evidentemente ha debido ser suplido por los Estados Unidos dentro del marco eurooccidental en la organización del Tratado del Atlántico Norte. Y por eso querían un marco general de convivencia en lo económico y en lo político, que es la Unión Europea, complementado con el paraguas de defensa de la OTAN en Estados Unidos sobre el marco cooperativo con los ejércitos europeos. Por lo tanto, los países son los que quieren separarse de la esfera que otrora les impuso un marco general. Y por lo tanto, deberían de mirar más hacia adentro. Hacer una introspección. Un país que lo que está haciendo es establecer una dialéctica en tanto en cuanto van a dejar de ser no ya una potencia, que eso ya no lo son. Van a dejar de ser una potencia, un país medio, para ser un mero corifeo de China, con la única realidad de ser un país exportador de materias primas. Ese es el futuro que quieren los rusos. País habitado sobre todo en la Europa pre-Urales. Es decir,
todavía son europeos, en su mayor parte. Pero que insistan en estas cosas, en conspiraciones, en Ucrania y China, que ahora por tomar Siberia. O por lo menos la zona del Amur que ellos tomaron en el siglo XIX. Ah, pues no. Ellos no son imperialistas. Hay que hablar de los demás, no de lo propio. ¿No? En eso es en lo que están los rusos. Por tanto, menos echar las culpas a los demás, menos mentir, que es lo que pasó con Chernóbil en el año 86, tratando de ocultar. Lo mismo que pasó en los años 50 con un categoría 6. Chernóbil y Fukushima son categoría 7 en la escala de desastres nucleares. Y el medalla de bronce fue un accidente de los años 50 que fue tapado por los soviéticos, y de las lecciones que tomaron allí fue el manual de instrucciones para tratar de ocuparse del accidente de Chernóbil, por lo menos durante las primeras jornadas. Y así pasó lo que pasó. Por lo tanto, la pandemia, miren más hacia adentro. ¿Qué es lo que pasó dentro de Rusia? La propia situación sanitaria, la propia situación de las vacunas, la Sputnik y todo esto, la verosimilitud y la capacidad de inmunización de la propia Sputnik. Así que más veracidad, más transparencia, y estar en una democracia en Rusia, porque será la única vía para que pueda subsistir, y tal vez dentro de 2 años Rusia ni siquiera exista. Y sin más, es que ricasco, aurorobat, ve, dije el bien.